La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada el caballo a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es una imprecisión.
La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada el alfil a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada el caballo a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C8 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada la dama a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio.
Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada el caballo captura en la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla G6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo de la columna F a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada la torre a la casilla F7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla G5, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada la dama a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna A a la casilla E1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna A la casilla E1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla F4,
capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla G5, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla C8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E2 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas,
posibilitando la dama a la casilla G3 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada el alfil captura en la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla C5, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla G4, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H1 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada la torre a la casilla F2 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D6, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla F5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla F1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla F3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente,
dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla G8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla H8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla B6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada la dama a la casilla F8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla G7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla D7, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla G5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. La jugada la torre a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla D6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D6, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla G2 para afianzar el control posicional. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio. Un ajuste estructural crítico redefine el panorama defensivo y altera el control del espacio.